Schilling, muy buenos días. Buenos días, ministro Londoño. Un placer, como siempre, estar con usted y con esa gran audiencia que disfruta este programa Hora de la Verdad. Bueno, don Julio, se fue Raúl Castro, 60 años después. ¿Qué le dejó a Cuba? ¿Qué queda? Ese Partido Comunista Cubano tiene poder suficiente, que no sea el poder de la fuerza bruta, pues que eso dura hoy y mañana es un desastre. ¿Qué le dejan a Cuba 60 años de esa experiencia y qué queda de un Partido Comunista Cubano sin ninguno de los Castro a bordo? Bueno, lo que deja en Cuba es un desastre, o sea, la destrucción de una república con enormes avances cuando toman el poder y América Latina pues en luto por tantas muertes a cual han aportado, por la expansión del terrorismo marxista, que no es tristemente un fenómeno del pasado, sino sigue siendo un presente. Pero es importante en esto, ministro, entender algo bien importante, o sea, el fenómeno de la duración de la dictadura Castro comunista se lo debe a un sistema, o sea, sin duda una familia, la familia Castro, ha ejercido, o sea, la dirección y una especie de liderazgo de tipo sultánico, o sea, personalista, particularmente en la figura del difunto dictador Fidel Castro. Ahora, la prolongación y la duración del poder se debe a muchos factores, pero hay un elemento leninista que fue tal vez el mayor aporte del malévolo Vladimir Lenin al marxismo, y eso es la estructura del partido que lo conocen como centralismo democrático, que es en efecto una postura monolítica de partido donde una vez que de manera interna y secreta se hace una elección, no hay desviación, no hay disidencia, no hay criterios contestatarios dentro de la estructura del partido. Entonces, ese fenómeno ha estado vivo siempre. Es el mismo fenómeno que persiste, por ejemplo, en Corea del Norte, en medida, aunque menos severo, en China comunista y Vietnam. O sea, es lo que facilita que tanto China como Vietnam hayan podido en el sector económico ampliar y liberalizar aspectos de la economía, más allá de que sigue siendo una economía planificada, pero introducir mecanismos de mercado para la subsistencia, pero la parte política sigue siendo un Estado leninista totalmente. Y en el caso cubano, pues eso explica muchas cosas que naturalmente la desaparición del comunismo soviético pues colocó a Cuba comunista como la nueva fuerza imperialista del socialismo continental. O sea, a raíz del Foro de Sao Paulo, pues hemos visto el nuevo modelo dictatorial, que es una forma de llegar al poder completamente diferente. De ahí la insistencia del castrocomunismo en que, por ejemplo, grupos marxistas como las FARC, pues vayan a la vida pública, porque... Ay, Dios mío. Tenemos problemas de comunicación con don Julio. Sí, señor. Pero esto cómo puede suceder. Y sucede una y otra vez. Y en el momento en que nos está diciendo cuál es el sistema leninista que subsiste en Cuba, y le queríamos hacer unas preguntas fundamentales a Julio Schilling para que nos diga qué perspectivas le ve a un partido comunista sin Castro, ¿no? Porque se fue Fidel, que era el emblema, el ícono, como dicen, de la revolución, era el todo, era el hombre de la revolución. Quedó su hermano Raúl, desempeñando ahí una tarea, manteniendo el entable como lo podía. Se fue Raúl. El Partido Comunista que le queda a Cuba es un... Don Julio, ¿cómo le va? Saludos aquí, ministro, nuevamente.
Bueno, hay que destacar un fenómeno importante en cuanto a los Castro. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, que es un coronel de la inteligencia castrista, sigue en el poder y para que la audiencia tenga una buena apreciación de quién es Alejandro Castro Espín, fue la figura que negoció el acercamiento con los Estados Unidos por parte del castrocomunismo en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Es el punto clave entre las relaciones entre Cuba y Rusia. Es el punto clave entre las relaciones entre Cuba e Irán, de modo de que es el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, mejor dicho, es el mecanismo de inteligencia, contrainteligencia de la policía política. O sea, es la fuerza que está todo el tiempo sobre el entorno político, no solo a nivel, digamos, de la fuerza de la oposición y contestataria, sino el propio poder dictatorial castrista para asegurar que se mantenga esa fidelidad a los principios del centralismo democrático y que no haya desviación. Don Julio, pero... mayor miedo... Sí. Sí, perdón. Siga, es que no falla la comunicación en ocasiones, pero adelante. Sí, es claro que el mayor temor que tiene una dictadura como el régimen castrocomunista es una revolución de palacio, o sea, una especie de golpe de Estado interno, y por eso el hijo, o sea, el Castro Espín, Alejandro Castro Espín, tiene esa posición tan importante. La economía cubana, quien la maneja es el ex yerno de Raúl Castro, Rodríguez López Calleja, que es un miembro brigadista de las Fuerzas Armadas y es el que maneja la empresa Gaesa, que controla el 70% de la economía cubana. O sea, en posiciones claves dentro del buró político del Partido Comunista Cubano, que es el entorno político directo que toma las decisiones relevantes en Cuba, son todos allegados íntimos a Raúl Castro, y de nuevo entienden bien que si cometen el error, y digo el error en el sentido de la duración dictatorial, que cometió, por ejemplo, Gorbachov, que en su afán de salvar el socialismo abrió, o sea, el proceso político a tolerar diferentes posturas, incluso dentro del Partido Comunista, quebró el centralismo democrático, pues se desplomó el sistema. Eso lo tiene que el comunismo. Entonces, ellos ni siquiera se atreven a iniciar lo que se inició en China, por ejemplo, en el sentido económico, por el miedo a tener lo que normalmente ocurre, porque los regímenes totalitarios es difícil hacer la distinción entre lo político y lo económico. Entonces, el gran temor es que, pues a la vez que fueran a liberalizar la economía lo suficiente como para que Cuba no necesite seguir siendo un parásito del mundo, pues entonces la sociedad clame derechos políticos y civiles y que tengan una situación parecida a lo que ocurrió en China cuando se llegó al punto de la Plaza Tiananmen. En otras palabras, que unos pocos años después que van cogiendo fuerza la liberalización económica en China, pues el pueblo chino empieza a pedir libertad, empieza a pedir democracia, y fueron aplastados porque ahí fue cuando se definió el modelo chino, que es el Estado leninista, una economía híbrida. Entonces, el castrocomunismo no quiere llegar a ese momento, porque si llega ese momento, a lo mejor las Fuerzas Armadas desobedecen órdenes y no le disparan al pueblo. Entonces, por eso es que todas las medidas económicas, que han habido más de 8 reformulaciones de la economía en 39 años, desde que se inició la primera en 1982, y todas es un paso adelante y 2 hacia atrás, porque el gran pánico que tienen de nuevo es que se les salga de las manos. Entonces, pese al enorme ejercicio de terrorismo de Estado, la gran red de espionaje y el saqueo
de pueblos como el pueblo venezolano, que es quien ha estado subvencionando todo esto, el narcotráfico, su relación estrecha con, de nuevo, entes terroristas como las FARC, que en colaboración con la colonia en Venezuela y los carteles de México, pues sirven de fuente de ingreso para el socialismo continental. Entonces, pues, se ha logrado mantener todas estas razones. Cuando se cae el subsidio soviético, pues el nuevo modelo, de nuevo, que se reconstituyó desde el Foro de Sao Paulo, de que ya había que abandonar, que no tenía sentido pelear en las montañas porque no había el dinero, había que entonces entrar en las instituciones democráticas y conspirar desde adentro, y hay que insistir que esa es la razón por la cual Cuba comunista hizo tanto para que se forjara el infame pacto de la impunidad con las FARC, para que las FARC se reinsertaran por la vía civil, entre comillas, y lograra la imitación que se ha logrado en Nicaragua, en Venezuela, que Venezuela fue el proyecto piloto de ese nuevo modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo. Entonces, esto es muy alarmante y entender, o sea, el grave peligro para Colombia de seguir el curso y la falsa noción que algunos que se pueden categorizar como demócratas realmente no lo son, o sea, se califican como tal para competir en elecciones, pero una vez que llegan al poder, pues van a reformular el sistema y es para quedarse eternamente. Venezuela es un caso en punto, y Colombia siempre ha sido muy codiciada por su posición estratégica. Es importante que los colombianos defiendan su democracia, porque para ahí está Cuba comunista, para después servir de centro de mando con las fuerzas represivas para sostener el poder dictatorial. Entonces, en eso es que se han sostenido y a eso siguen apelando. Bueno, don Julio, pues discrepamos en alguna visión que tengamos sobre el tema, advirtiendo que usted lo conoce mucho mejor que nosotros. Pero no ha habido dictadura, no ha habido régimen de fuerza que no necesite un símbolo, que no necesite un punto de referencia, un ícono llamaríamos ahora, que es una palabra que está muy en boga. Los Castro lo fueron, primero Fidel, desde luego, y entonces Raúl heredó eso y Raúl siguió siendo el símbolo, y se acabaron los símbolos. Usted habla de la influencia que siguen teniendo los Castro al interior del mecanismo del Partido Comunista Cubano, que es al interior del Estado cubano, pero eso no es visible para el pueblo cubano. Uno se pregunta, ¿es viable el comunismo cubano como lo conocemos sin los Castro? ¿Sin ese ícono, sin ese punto de referencia? Este señor que ha sustituido a Raúl Castro representa algo para el pueblo cubano que lo siga tolerando indefinidamente. Y usted dirá, o todos dirán, el poder de la fuerza. Yo simplemente me limito a recordar una frase de Talleyrand, dicha a Napoleón cuando Napoleón se estaba apoyando demasiado en la fuerza. Con las bayonetas, Sir, se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse en ellas. Entonces, estos tipos están sentados en las bayonetas. ¿Eso va a resistir? Ese es el gran interrogante que surge, don Julio. ¿Pueden seguir sentados en las bayonetas indefinidamente con un pueblo arruinado, quebrado, que no tiene más que esperar una cartilla de racionamiento cada vez más estrecha, que no tiene libertad de expresión, que no tiene libertad de hacer un partido político, que está temiendo siempre que lo manden a una cárcel infame? ¿Eso va a resistir sin los Castro? Bueno, ese es el tema, don Julio. No, fíjese, que no quiero, o sea, dejar una nota de todo pesimista, o sea, mi obligación de realmente describir el triste éxito de la duración es por el apego a un modo de operar que se nutre. Sin lugar las figuras tienen un impacto, pero el comunismo, que no cayó con la Unión Soviética, sino tuvo una mutación, sigue vivo y sigue siendo
una fuente de racionalización. Ahora, eso no quita, y sin lugar a duda, o sea, el terrorismo de Estado tiene un límite en cuanto a lo que representa, por ejemplo, un pueblo cuando se pone en pie. Y la crisis actual económica en Cuba no se ha visto desde que dejaron de llegar la financiación soviética. La producción de azúcar, para darles un ejemplo, en Cuba está inferior a la que fue en el año 1894. Y menciono azúcar porque Cuba durante un buen tiempo fue la mayor productora de azúcar en el mundo, y sin embargo está en niveles de cuando era aún colonia española. Entonces, realmente la situación es apremiante, y las entradas de dinero al régimen por el narcotráfico, por el arrendamiento de personas, le trae divisas, pero no lo suficiente para preservar ese sistema. Y esas enormes contradicciones, sin lugar a duda, estamos viendo un gran descontento expresado en el pulso popular. Eso es totalmente cierto, por personas incluso, la juventud cubana que no, digamos, milita en movimientos de oposición, que pese a ser ilegal tienen una vida extraordinaria. Entonces estamos viendo este descontento expresado ya públicamente, y este es el gran reto. O sea, lo que usted ha descrito es lo que el sociólogo Max Weber pues hablaba de el traspaso de esa autoridad de un liderazgo personalista, como fue el liderazgo sultánico de Fidel Castro, y después, en cierta sentido, se lo pasó a su hermano, a una institución, que es el Partido Comunista de Cuba. El mismo fenómeno, ministro Londoño, lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, donde muchos decían, sin el dictador Chávez no va a durar. Bueno, están ahí todavía, explica por la presencia extranjera de los mecanismos de inteligencia y de represión que han maniobrado muy exitosamente. Pero, sin lugar a dudas, los imponderables y una solución coyuntural, quiere decir por diferentes factores, es muy probable donde sea la vía. Soy optimista de que Cuba va a ser libre, de eso no me cabe duda, y de que podrá haber incluso elementos dentro de la estructura del poder y que en algún momento determinen tomar pasos patrióticos y hagan lo necesario para descabezar la tiranía comunista en Cuba. Pues eso sería noticias bienvenidas, no solo para Cuba, sino para toda América Latina, porque todos los movimientos de subversión marxista que vemos desde Argentina, Bolivia, Chile, cuentan con el aporte de la logística, la inteligencia castrocomunista. No cabe ninguna duda. Pues, don Julio, una experiencia importantísima. Lástima que tenga que ser todo un pueblo el que sea el conejo de laboratorio. Puede sobrevivir sin los Castro el comunismo que fue castrista y que ya no lo es, el comunismo cubano, que está apoyado solamente en la fuerza bruta, con un pueblo quebrado, arruinado, que no tiene comida, que no tiene perspectivas, que no tiene desarrollo individual, ni desarrollo colectivo, ni nada. En Cuba no hay nada que valga la pena, distinto de los regímenes opresores, distinto de la policía política, distinto de los servicios de inteligencia. ¿Ese sistema siniestro puede vivir por sí mismo? La gran pregunta, ¿no? Con las bayonetas SIR se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas. Ya veremos si Talleyrand tenía razón o si tienen razón los que piensan que el comunismo puede seguir su marcha sin estas representaciones icónicas, por ejemplo, de los Castro. Don Julio Schilling, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Qué magnífica exposición la suya. Un placer siempre, ministro Londoño, y quedo siempre a vuestra disposición y a este gran programa, La Hora de la Verdad. Un fuerte abrazo para todos, el gran equipo y toda esa gran radio audiencia que tienes.
Muchísimas gracias. Julio Schilling, director de Patria de Martí, columnista del American, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.